Proponemos para el sábado 21 de marzo el Maratón Messier, una auténtica cacería de objetos de cielo profundo que todos los años realizan miles de aficionados a la astronomía repartidos por todo el planeta. Tanto la fecha como la fase lunar favorecerán la observación del mayor número de objetos del catálogo Messier en tan solo una noche. Este mes visitamos la ciudad de Bilbao, en España, situándonos frente al conocido Museo Guggenheim, en cuya retorcida envoltura de titanio podrían reflejarse las estrellas si no existiera tan enorme contaminación lumínica urbana. Los objetos celestes visibles son muy limitados en esta zona. Sin embargo, nosotros apagaremos las luces de la ciudad para contemplar el maravilloso espectáculo celeste que nos aguarda ahí arriba. La posición que alcanza este mes la constelación de la Osa Mayor permitirá que la usemos como llave para localizar otros asterismos, quizás menos conocidos. Prolongando 5 veces en línea recta la distancia que hay entre las estrellas Merak y Dubhe, alcanzaremos a ver la estrella polar en la constelación de la Osa Menor. Esto será muy útil para la puesta en estación de tu telescopio. Prolongando 3 veces la distancia existente entre las estrellas Pegda y Megrez, llegaremos a la que fue, debido al movimiento de precesión de la Tierra, la estrella polar para los antiguos egipcios, Tubán, de la constelación del Dragón. Megrez y Dubhe nos marcarán el sentido de la línea de búsqueda hasta alcanzar a la brillante Capella, la estrella alfa de la constelación Auriga, el Cochero. Mizar y Alcaid nos apuntarán hacia Arcturus, la estrella más brillante de la constelación Bootes, el Boyero. Prolongando esta curva imaginaria en el cielo, alcanzaremos a Spica, la más luminosa de la constelación Virgo. Megrez y Pegda volverán a servirnos para localizar a través de su estrella más brillante, Régulo, a la constelación en la que nos detendremos, Leo. Mirando hacia el norte, la constelación de Leo, el León, se encuentra este mes muy alta en el cielo. Su estrella más brillante, Régulo, situada a solo 85 años luz, tiene un brillo blanco azulado representativo de las estrellas de clase B. Se trata en realidad de un sistema estelar cuádruple que se aleja de nosotros a 4 kilómetros por segundo. Gamma Leonis o Algieba, la melena del león, es una estrella doble visible al telescopio como 2 luceros amarillentos muy próximos entre sí, pero con el tiempo su separación irá aumentando. Para su componente menor, Gamma Leo B, se ha calculado un periodo orbital de 600 años. En Gamma Leo A se descubrió hace poco un planeta 8 veces mayor que Júpiter que orbita en torno a la estrella. Volvemos ahora a utilizar a Régulo como estrella guía para buscar los objetos de cielo profundo más destacados de esta constelación. Si trazamos una línea entre Régulo y Denébola, la estrella beta de Leo, nos encontraremos a lo largo de su recorrido una serie de galaxias. A mitad de camino se encuentra un vasto campo de galaxias entre las que destacan M95, una espiral alargada. Junto a ella, más brillante, se sitúa M96 y un poco más al norte las galaxias M105 y NGC 3384.
Todas son visibles con telescopios de diámetros superiores a 80 milímetros. A un tercio de distancia de Denébola y muy cerca de Chertán, la estrella Z de la constelación, encontraremos el famoso triplete de Leo, un conjunto de 3 galaxias situado a 20 millones de años luz, que es visible con prismáticos. 2 de ellas, M65 y M66, aparecen muy juntas y una tercera, NGC 3628, está un poco más alejada, pero relacionada gravitacionalmente con las otras dos. Hacia el oeste, levantamos la mirada y partiremos de la brillante estrella Capella en dirección a la polar, para localizar a medio camino el asterismo formado por las 7 estrellas más brillantes de la constelación Camelopardalis, la Jirafa. En los dominios de esta constelación encontramos la famosa cascada de Kemble. En una extensión 5 veces el tamaño de la Luna, se presenta ante nosotros un reguero de estrellas de colores cuya distribución recuerda a la de una cascada. Para localizar este asterismo debemos ayudarnos de la constelación Casiopea, fácil de localizar por su forma de W. Entre sus estrellas Beta y Épsilon trazaremos una línea imaginaria cuya longitud prolongaremos una sola vez hasta alcanzar las 3 brillantes estrellas de quinta magnitud que se sitúan al borde del abismo y que marcarán la vertiginosa caída hacia la sutil cascada de luces. A medio camino tropezarás con una hermosa enana blanca de quinta magnitud y al final del recorrido te zambullirás en el cúmulo estelar NGC 1502. Como objeto de cielo profundo destacado en los dominios de la Jirafa, se encuentra la nebulosa rodaja de Limón IC 3568, una planetaria esférica visible solo con telescopios de aperturas superiores a los 125 milímetros. También es visible, incluso con prismáticos, la galaxia espiral NGC 2403, muy cercana a nosotros, tan solo a 8 millones de años luz de distancia. Justo sobre nuestra cabeza se localiza este mes la constelación Lynx, el Lince. Sus componentes son muy débiles, por ello necesitamos apoyarnos en las vecinas Auriga y Osa Mayor. Entre ambas podremos dibujar el asterismo formado por las 7 estrellas más brillantes del Lince. Prolongando 2 veces la distancia entre Capella y Menkalinán, las estrellas alfa y beta de la constelación Auriga, podremos contemplar un cúmulo globular muy lejano. NGC 2419 está situado a 270.000 años luz de distancia. Sin embargo, el millón de soles que lo compone permite que podamos verlo a través de pequeños telescopios. Trazando una línea entre las estrellas alfa del Lince y Pollux de Géminis y a un tercio de distancia de la alfa, podremos localizar con telescopios de aperturas superiores a los 150 milímetros a la galaxia del platillo volante, la espiral NGC 2683, situada a 25 millones de años luz y alejándose de nosotros 400 kilómetros cada segundo. El día 3
podremos ver a una luna casi en fase llena, acompañada por Júpiter, que destacará entre los cientos de estrellas visibles a ojo desnudo que se encuentran en su sector celeste. No pierdas la oportunidad de observar los fenómenos mutuos de los satélites galileanos, ocultaciones y eclipses entre los propios satélites que el propio Galileo pudo observar con su modesto telescopio. Júpiter transita ante la constelación de Cáncer. El día 4, tras la puesta de sol, podrás ver fácilmente por su brillo a Venus sobre el horizonte oeste. Además, ese día tendrás una oportunidad única de observar claramente a otro planeta muy esquivo. En el mismo campo de visión del ocular de tu telescopio, podrás apreciar junto al brillante Venus a un punto muy tenue y con tono verdoso. Se trata del planeta Urano, situado a una distancia 60 veces mayor que la de Venus. Dependiendo del telescopio desde el que lo observas y los aumentos que apliques, podrás incluso apreciar la redondez de este gigante gaseoso. Venus transita ese día la constelación de Piscis. El día 11, Marte ocupa el lugar de Venus en el cielo, por lo que, gracias a esta conjunción, podremos de nuevo encontrar fácilmente a Urano en el ocular del telescopio. El 12, la Luna estará acompañada por Saturno, que con sus anillos es el planeta que muestra la imagen más impresionante vista a través de un telescopio. El día 20 se produce un eclipse total de Sol, visible desde algunas zonas del Ártico, como las islas noruegas de Svalbard, donde se encuentra el mayor arca de semillas del planeta. El eclipse se observará parcialmente desde muchos lugares del hemisferio norte. Recuerda siempre que debes proteger tus ojos con filtros especiales cuando dirijas tu mirada al sol. El día 22, el brillantísimo Venus estará aparentemente cercano a la Luna. Será visible tras la puesta de sol, por el horizonte oeste, transitando ante la constelación de Aries. En la noche del 24 al 25, la fina luna creciente se situará aparentemente cerca de la brillante estrella alfa de la constelación Tauro, Aldebarán. En algunos lugares de Norteamérica, la luna ocultará a esta gigante roja. El 20 de marzo comienza oficialmente el equinoccio de primavera. La inclinación del eje terrestre, combinada con el movimiento de traslación alrededor del Sol, produce el cambio de las estaciones. La altura máxima que alcanza el Sol a mediodía marcará el tiempo que tarda éste en recorrer la eclíptica. A mayor altura, el Sol tardará más tiempo en recorrerla y calentará más la superficie del lugar. Cuando en el hemisferio norte el Sol alcanza su altura máxima es verano. En el hemisferio sur, por el contrario, la elevación del Sol sobre la eclíptica será mínima y se producirá el invierno austral. En primavera, el Sol se sitúa sobre el ecuador celeste y provoca que la duración del día sea igual a la de la noche. Por eso se denomina equinoccio. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.